decir. No. Yo apago el teléfono para que no me explote y te escucho por la computadora. Bueno, che, ¿me están escuchando, chicos, o no? Bueno, tenés Sí, mensual sí, y sí. anual. Sí, Perfecto. profe. Profesor, ¿lo escuchamos? Sí, Sí. anual. Sí. Donde vos a fin de año, por ejemplo, acá en la FIP. Hasta los es la infiltrados liquidación lo anual. escuchan. Sí, sí. Bueno, Sí, Sí, ahí los filtró. infiltrados también. lo tenés que ¿Qué voz configurar de de...? forma anual. Sí, pero. Hay que usar un De vocabulario infiltrado. correcto porque es una clase. Bueno, no importa. Bueno, listo. Te dejo y dame. dame tiempo, así entro de nuevo. Si la pensás, bueno, Y avísame, yo te oigo. En la FIP te espera Sí, vos primero, andate tranquilo. sentadito, Para hora y después 10 cuando llega tengo, fin de ¿eh? año, a ver, Bueno, aquí listo. No quiero ir a los un piques que no entiendan sistema, nada. el Quiero que 35%, entiendan, venga, que Yo voy comprendan a los todo. piques y los chicos me entienden. de la No plata me que dicen juntas, eso a tenés mí. que tener mucho Bueno, che, Bueno, escuchen. listo. mucho Hasta luego. personalidad Adiós, tuya en Ricky. buscar esa plata. Bueno, señores y señores, O depositarla al Estado, eh, lo que junte, ¿no? vamos a dar la clase de calorimetría, Con ¿de impuestos acuerdo? mensuales, después Como a fin siempre, de año se pueden hace una interrumpir liquidación la clase anual y cuando la se les ocurra diferencia o te y devuelve preguntarme o vos le cosas pagás en el medio. al ¿Estamos de Estado. acuerdo? Sí. Ujú. Entonces, Sí, profe. pongo. Eso, Sí, eso. Quiero que acuérdense más bien de hablarme y no me escriban tanto porque yo no leo lo que están escribiendo. Por cada Es máquina. fácil, ¿está Nada bien? más. Porque así funciona el Meet. Así que ahora sí, vamos a la Puedo explicación. especificar que depende el tipo de media, va a haber un incremento o un incremento, ¿y cómo es la otra palabra? Variación, No, cuando baja. descenso, descenso, O un descenso. descenso. Creo que se le está trabando al profe. En el coso que me mandó mi compañera, dice que la capacidad va a depender de la máquina Quedó y el tipo congelado. de media que queda. O sea, que está haciendo. Sí, se retrabó. Sí, sí, quedó congeladísimo. Menos mal que vamos a ver calorimetría y quedó congelado. Cuac. Está mi teléfono. Pobre, encima que se modernizó con los Auris. Pensó que lo había entendido ahora el Meet entrando desde otro lado y no. Porque quedó congelado, milagro. Esta película ¿viste? Qué mala gente, ¿eh? ¿Qué? ¿Boludo ya? Ahí vino el mejor profe. Ahí le voy a mandar a Alberto un WhatsApp para que se conecte. No, cada cuestionario. ¿Cómo se escribe? Viste que Hola, antes nosotros se hacíamos cortó, los ¿no? cuestionarios y al final los corroborábamos. Chicos, se había cortado, ¿no? Se recortó. Ahora no. Bueno, Sí, bueno. profe, lo vimos congelado. pregunta es la que Bueno, bárbaro. corroboramos. Listo, volvemos acá. Creo que había dicho que la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas, ¿eso me escucharon? No, yo no escuché nada por lo Listo, menos. bueno. Yo Calorimetría, chicos, tampoco. dos conceptos bien conocidos, la temperatura y el calor. ¿Bien? La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas de un sistema, puede ser sólido, líquido o gas. Eso es la temperatura. Un promedio de la energía cinética de cómo se mueven las moléculas en ese ¿Está sistema. presentando, profe? Porque yo lo leí. Claro, se me escapó la presentación. Sí, igual lo que estoy diciendo es oral, pero Sí, muy sí. bien que me digan que si estoy presentando o no. Ahora sí, ahí estoy. ¿Ahora sí me están viendo lo que presento o no? Sí. Listo, Sí, la temperatura profe. es una medida de la energía cinética media. Nadie les va a preguntar esto, ¿bien? Pero es bueno que lo sepan para entender la diferencia. Es una medida de la energía cinética de las moléculas, ¿bien? Y el calor, en cambio, es una energía, ¿sí? Es un tipo de energía.
Si es un tipo de energía, ¿qué unidad puede tener el calor? A ver, chicos, díganme unidades de energía. Joule. Perfecto, Joule. Exactamente, Joule. Che, a ver, ¿hay gente que quiere entrar o no? No. Exactamente, chicos, el Joule, exactamente. El calor es, temperatura saben, grados centígrados, Kelvin, y la temperatura es la energía, es una energía, intercambia entre un cuerpo y su entorno por el hecho de encontrarse a distinta temperatura. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso. Y más que un cuerpo, puede ser, no hace falta ser un cuerpo físico, ¿bien? O sea un cubo, sino que un sistema sería, ¿bien? El calor es la energía integrada entre un sistema y su entorno por el hecho de encontrarse a distinta temperatura. O sea, tengo algo a una temperatura y algo a una temperatura menor. ¿Y de dónde creen que va el calor? ¿Del de mayor al de menor o del menor al de mayor? Del de mayor al de menor. Excelente. El calor se mueve del de mayor al de menor y es energía. ¿Cómo se propaga el calor o cómo se transmite? Lo van a ver en la próxima clase. ¿Está bien? Pero en esta sepan qué es el calor. Acá este dibujito lo hice como para... perdón, lo pegué, no lo hice. Como para que se entienda la diferencia. Pero creo que lo entienden. Yo tengo 1 litro de agua acá, por ejemplo, a una temperatura. Esto es un termómetro y este largo del mercurio del termómetro es la temperatura, ¿no? Fíjense, tengo esto a una temperatura inicial. Lo pongo acá y le entrego una cantidad de calor. Por ejemplo, 200 Joule. 200 Joule. Y fíjense que la temperatura de este litro de agua aumenta hasta un punto. En cambio, si yo tengo 2 litros de agua, a la misma temperatura inicial, y le entrego el mismo calor, los 200 Joule, ¿sí? la pongo en la hornalla al mismo tiempo, le entrego el mismo calor, la misma hornalla, ¿sí? Ven que la temperatura, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta, pero no aumenta tanto como en el primer caso. ¿Se entiende? O sea que si yo tengo un mismo calor para entregar a una masa de agua o a una masa más grande de agua, ¿qué es lo que ocurre? Pues se tiene para el ejército. La temperatura no va a subir tanto si tengo Claro, más la masa de temperatura agua. baja, digamos. ¿Qué hace? Eso, excelente. Y está bien que me lo respondan así como me están respondiendo. No importa que me lo respondan en simultáneo. Se entendió perfecto, me dijeron. O sea que es eso, ¿sí? O sea que tiene que ver un poco, no es que tenga un poco, tiene exclusivamente que ver con la masa que tengo. A más masa, si yo le entrego un calor, le va a costar más aumentar la temperatura. Es natural. Una pileta chiquitita, bajo la misma radiación de calor que tiene y el mismo calor que absorbe, hay unas cuestiones de área y diversas cosas para considerar, ¿no? También, pero su temperatura va a ser una, o sea, se entiende. O sea, si yo tengo más masa, necesito más calor para obtener una cierta temperatura. ¿Está bien? Ese concepto. Lo que ocurre, hay cambios de fase. Ustedes saben lo que es un cambio de fase o un cambio de estado. Cambio de fase o cambio de estado es lo mismo. El sólido es una configuración de la materia en la cual el arreglo de átomos está fijo, casi fijo, están vibrando. Está bien, están vibrando. El líquido ya se está moviendo entre sí y el gas ya se está moviendo a muchísima velocidad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuándo paso de acá a acá, de sólido a líquido? Cuando absorbe calor. Absorbe calor, llega a una temperatura crítica y el tipo, ¿qué pasa? De sólido se fusiona y se transforma en líquido. Si el líquido absorbe mucho más calor, se puede vaporizar, o sea, se transforma en gas. ¿Está bien? Eso creo que lo entienden. Y ahí al revés, ¿no? Si cede calor, si este gas pierde calor, se transforma en líquido. Si pierde el suficiente calor, el líquido se transforma en sólido. Típico, yo tengo agua, la meto en el freezer y se transforma en hielo. ¿Qué es lo que pasó? Se dio calor. La heladera, que es una máquina frigorífica, le fue tomando calor, ¿está bien? Que cedió, o sea, lo que tomó la heladera lo cedió el líquido y por eso se transformó en sólido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden ese concepto básico o no? Sí, sí. Muchas gracias y gracias por responder, porque es como la forma que yo puedo seguir. Vamos a usar lo siguiente. Absorber calor es cuando da calor positivo. O sea, yo tengo un sistema que en su balance tiene 200 Joule. ¿Qué es lo que ocurre? Absorbió. Si en su balance es menos 20 Joule, cedió calor o perdió calor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el calor es positivo o es negativo. Es una energía. ¿Está bien?
La unidad de calor es cualquier unidad de energía, como Joule, o la caloría. Aparece una nueva unidad de calor que es la caloría. Sí. Una caloría es Son 4,186 joules. Así que anótense de todo lo que dije hasta ahora, que creo más o menos todos lo sabían, lo que les puede saber que una caloría es 4,186 joules. Se entiende que me estoy yendo para poder dar permiso a los que están ingresando. ¿Está bien? Sí, sí. Profe, lo de absorbe calor Q es mayor a 0 y lo de C de calor Q es menor a 0, ¿no nos sirve mucho o sí? Sí, sí, eso sí. Sí. En realidad les sirve todo lo que les dije, chicos. Pero lo que me refiero es que lo que anoten es esto. Absorber calor es positivo, absorber calor es negativo. Y que energía, una caloría es 4,186 joules. Claro, a eso me refería, si anotarlo o no. Sí, anotarlo, sí. Absorber calor es positivo, calor positivo y ser calor es calor, negativo. Vamos al siguiente concepto, chicos. Está bien. Calorimetría, ¿está bien? Vieron que hablamos de cambio de fase, o sea, yo puedo estar en sólido, paso a líquido, después a gaseoso, Sí. de gaseoso si C de calor pasa a sólido, a líquido C de calor pasa a sólido. ¿Está bien? Vean primero toda la columna izquierda. Vamos a la columna izquierda, después vamos a toda la columna derecha. Esto sí lo tienen que anotar todo. No los valores, estos valores no, pero las fórmulas. Estas fórmulas sí. ¿Está bien? Las fórmulas, lo que está recuadrado en azul. ¿Está bien? Y el título. ¿Está bien? Es lo siguiente, chicos, calorimetría. Cuando la fase no cambia, o sea, cuando por ejemplo ustedes tienen hielo a menos 30 grados centígrados y de repente absorbe calor y pasa a menos 20 grados centígrados. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, estoy en el mismo estado, es sólido, hielo. ¿Está bien? O un metal, tengo cobre a 200 grados, a 50 grados centígrados y lo paso, absorbe calor y pasa a 70 grados centígrados. No hubo cambio de fase, ¿por qué? Porque está de sólido a sólido. En el caso que usted esté de sólido a sólido, para evaluar el cambio de calor, el cambio, la variación de temperatura o el calor o lo que sea, ¿sí? El proceso ese, lo que usan es el calor específico. ¿Está bien? El calor específico es una medida de eso, de una cierta masa, se le entrega cierto calor, ¿cuál es su variación de temperatura? Pero eso ¿cuándo? Cuando no hay cambio de fase, cuando están exclusivamente en sólido. O todo en líquido el estudio. O claro, varía la todo temperatura, pero no varía el estado. Eso es lo que tienen que todos tener en el cerebro ahora, ya. Genial. Varía la temperatura, pero no varía el estado. Exactamente. Y el calor, y cada elemento, cada sustancia, es diferente cómo se comporta el calor, ¿sí? Y cómo varía su temperatura. Entonces hay una forma de cuantificarlo, que justamente es el calor específico. ¿De acuerdo? A lo que es esto, ustedes se darán cuenta que hay cosas que le entregan un poco calor y automáticamente aumentan de temperatura rápido, y otras que no, que le cuesta mucho aumentar de temperatura. Bueno, el que le cueste mucho quiere decir que tiene más calor específico. ¿Está bien? Si le cuesta tanto cambiar de temperatura. Fíjense sustancias, el agua, el calor específico, que la unidad es caloría, gramos, grados centígrados, acá está la unidad, sí. Caloría, gramos, grados centígrados, o caloría, gramos, grados Kelvin. El agua tiene 1. ¿Está bien? El aluminio 0,22, el vidrio 0,20, el cobre 0,09. Fíjense, 0,09 es casi 0,1. Quiere decir que el cobre se calienta, o sea, frente a cierto calor que absorbe o que cede, varía su temperatura mucho más rápido que si fuera el agua. Al agua le cuesta aumentar su temperatura, ¿sí? Créanme, o sea, yo al agua líquida, ¿está bien? Al agua líquida, acá dice agua, y se refiere a agua líquida. Al agua líquida, ¿qué es lo que le ocurre? Yo tengo que, le pongo la pava en la hornalla y le tengo que entregar mucho calor para que el tipo vaya aumentando su temperatura. Estoy hablando a presión atmosférica. Ustedes en la clase pasada han visto temas relacionados a presión y temperatura, las curvas de presión y temperatura. Pero acá estoy hablando de presión atmosférica, ¿bien? Y vamos a estar hablando toda presión atmosférica. Listo. Y fíjense que al ser 1 es mucho más grande que lo demás, su cambio de temperatura es muy exigente, hay que entregarle mucho calor para que el tipo varíe su temperatura, ¿sí? O debe ceder mucho calor para que baje su temperatura. Lo que es fabuloso de la naturaleza, de la creación,
es que la vida o el cuerpo humano, o cualquier otra vida, depende del agua, por eso tanto se busca el agua. Lo que tiene el agua, al tener un calor específico tan alto, es un excelente regulador térmico. Un excelente regulador térmico, porque le cuesta mucho variar su temperatura, entonces tiene que tener una gran cantidad de calor en juego como para que esa temperatura varíe. Y por suerte el cuerpo está hecho de 70% de agua. Si estuviera hecho de alguna sustancia con un calor específico más chiquito, nosotros aumentaríamos nuestra temperatura con muy poca variación de calor. Entonces es un excelente regulador térmico. Obviamente que a nivel geológico, por ejemplo, a nivel atmosférico, los mares, océanos, etcétera, regula muy bien el calor. ¿Está bien? Y bueno, es parte de todo. O sea que el agua en sí tiene un peso importante en todo, en el universo, en la vida y demás. Pero el calor específico es justamente, se usa la formulita esta de calor específico, que el calor es calor específico masa por variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial es para cuando, como dijo una chica, estoy en una misma fase y cambia la temperatura. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos, o no? Sí, profe. Sí. Sí, se entiende. Voy a la derecha, ¿sí? Acá ya voy a tener cambio de fase. O sea, acá yo ya tengo el hielo derritiéndose. Ya entró en cambio de fase, a fusionarse el hielo. ¿Está bien? Bueno, o tengo agua a ya 100 grados centígrados y ya está evaporándose. Ya está evaporándose. Bueno, focalicemos en eso, en el cambio de fase exclusivamente. Solamente el cambio de fase. El cambio de fase es a una temperatura clavada, fija. Cada sustancia tiene su cambio de fase, ¿no? Pero en el agua, ustedes saben cuál es la temperatura en la cual el agua pasa de líquido a sólido o de sólido a líquido, es equivalente. ¿Está bien? ¿Cuál es la temperatura? ¿A cuánto? 100. No, 100 grados es el punto de ebullición, 0 grados claro. es el... 0 grados. 0 para pasar de hielo a líquido o de líquido a hielo. El 0 grados centígrados. Bueno, a 0 grados centígrados, misma temperatura, por eso acá dice misma temperatura, yo tengo el cambio de fase. Y hay un intercambio de calor, justamente, para que cambie de fase una masa M, hay que hablar o hay que considerar una cosa llamada, así como acá estaba el calor específico, calor latente de fusión o calor latente de evaporación, depende en qué estado estoy, en qué cambio de fase estoy. ¿Se entiende? O sea que calor latente de fusión están hablando cuando está pasando de hielo a agua líquida. ¿Eso depende del estado? Sí, por supuesto. Sí. ¿Qué cambio de fase estás haciendo? Si estás haciendo de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. ¿Está bien o no? Está bien. Exactamente, depende de eso. Perdón, profe, una pregunta. Sí, lo que quieras. No entendí bien por qué en un caso se usa una L y en el otro la otra. Porque depende si estás hablando, por ejemplo, esto es para el agua, depende si estás hablando ¿De qué estado estás hablando? De qué cambio de fase estás hablando. Si estás, por ejemplo, pasando de hielo, o sea, sólido, a agua líquida, también si estás fusionando, bueno, es el calor latente de fusión el que usás. ¿Está bien? En cambio, si estás hablando de agua... sería de agua a gaseoso. Claro, si estás hablando de agua a vapor, ahí tienes que usar el calor latente de evaporación. O de vapor a agua, chicos. ¿Está bien? Cualquiera de los dos. O sea, la misma cantidad de calor involucrada. En una se está absorbiendo calor y en otra se está perdiendo calor. Sí, el sistema estaría cediendo. Pero es eso. Entonces, de fusión es para cuando está pasando el sólido a líquido o de líquido a sólido. ¿Sí? Cuando está en ese cambio de fase. Pero es una misma temperatura, es una temperatura fija. Lo dijeron ustedes, 0 grados centígrados. Para el agua a presión atmosférica. ¿Y el calor latente de evaporación cuál es a condiciones a presión atmosférica? Para el agua, ¿cuál es el calor? Pero el calor latente no. ¿Cuál es la temperatura en la cual hay fusión? Hay evaporación del agua. 100 grados. 100 grados. A los 100 grados centígrados. A los 100. Entonces, acá debería haber puesto el 0 grados centígrados, acá el 100. Pero es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, bueno, justamente, y estos son datos que no tienen que saber de memoria, se los vamos a dar, se los dan. Pero el calor latente de fusión del hielo es 80 calorías sobre gramo, y el calor latente de evaporación del agua es 540 calorías sobre gramo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo eso? Esperen porque sigue entrando gente.
Y la próxima voy a hacer por Zoom, como les había prometido, porque el Zoom es mucho más ágil para dar ingreso a la gente. Por más que se corta a los 45 minutos. Pero bueno, a los 45 se reactiva la clase y chao. Igual se puede, creo que volver a entrar con el mismo link, si no me equivoco. ¿Al Zoom? Sí. Sí, se puede. Sí, por supuesto. Sí, se entra, se dice, chicos, se está cortando la clase, pum, y después tocas y entra de nuevo. Sí, así lo hacíamos al comienzo. Pero ya del Meet me cansé esto, tener que dar tantos ingresos. Esa es la verdad. Y tienen todo el derecho ustedes de ingresar cuando se les canta. ¿Por qué motivo? Porque se pueden quedar sin internet. Se quedan sin internet y después, yo no sé si uno de ustedes ahora se va y entra en media hora, yo les tengo que dar el ingreso o no, porque ya entraron en algún momento. Eso no lo sé. Entonces, ante la duda, tenemos que estar. Chicos, calor latente de fusión es 80 y de evaporación 540. ¿Qué quiere decir este número? 80 calorías sobre gramo. Que el tipo necesita 80 calorías para solidificar o fusionar 1 gramo de agua. ¿Está bien? En cambio, fíjense, para evaporar agua, ¿está bien? Para evaporar un gramo de agua, necesitan 540 calorías. Quiere decir que hay mucho más calor involucrado en la evaporación, ¿sí? O en la condensación, que sería pasar de gaseoso a líquido, que en el hielo que se está fusionando, que está pasando a líquido, o el líquido que se está congelando. ¿Está bien? O sea que, ¿por qué motivo? Por lo que les decía antes de las moléculas. ¿Está bien? O sea, de acá a acá es un cambio que requiere cierto calor, ¿está bien? Cierta energía. En cambio, de acá a acá al gas, que el gas es un estado en el cual las moléculas tienen un movimiento mucho más frenético, necesita mucho más calor para pasar el líquido a gaseoso. Así que eso es lo que significa. ¿Qué es lo que sirve de este slide que estoy mostrando? Que el calor específico, el calor para cuando no hay, no hay cambio de fase y sí varía temperaturas por ejemplo, agua que estoy calentando. En cambio, cuando hay cambio de fase, cuando ya hay agua que está pasando a estado sólido, por ejemplo, cuando tengo vapor que está pasando a estado líquido, ya tengo que usar dentro del cambio de fase una misma temperatura a causa del calor latente de fusión, que es esto. ¿Está bien? Si ustedes ya copiaron esto, puedo pasar al siguiente. Profe, en al los siguiente ejercicios slide. eso va a estar tipo explícito o vamos a tener que nosotros saber qué fórmula usar. Tienen que usar el cerebro. Claro, sí, eso era lógico. No, ya sé, no, pero nada, me refiero a que no va a estar explícito. Claro, nosotros Profe, tenemos que saber podría si ser que... cambia la No, temperatura o está igual. Claro, vos te tenés que dar cuenta de eso. Eso Podría es ser eso. que quizás nos diga a temperatura constante y ahí nos damos cuenta que está cambiando de fase. ¿Sabes qué O no es pasa? constante. Yo te puedo decir a vos, tengo 10 gramos de agua a menos 20 grados centígrados. Ajá, Y le entrego 600 calorías. claro. Y yo qué sé, vos no sabés si con esas 600 calorías el tipo ese hielo llegó a temperatura cero, Sí, claro, si claro. después de eso se fusionó, si después de eso llegó a estado de vapor. Bueno, justamente el ejercicio grande que voy a hacer hoy es eso. ¿Está bien? No lo sabés, tenés que ir haciendo cuentas. Esa es la verdad. Chicos, el calor específico del agua en particular, que este sí lo tienen que hacer de memoria, que es 1 caloría sobre grado centígrado o gramo Kelvin, significa que ¿cuál es la definición de caloría? Que para aumentar en 1 grado centígrado, ¿sí? O 1 Kelvin, ¿está bien? La temperatura de un gramo de agua líquida debemos entregarle 1 caloría. ¿Está bien? O sea que el agua tiene esa propiedad. ¿Está bien? 1 gramo de agua, en cierto rango en realidad, ¿está bien? Pero esta definición está bastante bien escrita. Para aumentarle 1 grado, necesito a 1 gramo absorber 1 caloría. O para perderlo, ¿bien? O sea, para perder 1 grado centígrado, necesita ceder 1 caloría, 1 gramo de agua. Ajá. De ahí viene la definición del agua, ¿sí? Que es tan fundamental y que les decía que sirve como regulador térmico en la vida. Profe, y una pregunta. ¿Eso sería igual a 4,16 kilojoule dividido kilogramo por K? ¿O no? Porque ¿Sí? vi una tabla que... Sí, Claro, porque bueno. fíjate que 1 caloría es 4,186 joules. Sí. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, voy a seguir dando ingreso a la gente.
Bueno, díganme si están viendo, ¿bien? Bueno, entonces ahora miren cómo es el tema del cambio de fase, chicos. Que es más o menos lo que venimos hablando siempre. Este es un típico gráfico que lo van a ver conmigo y después más intensamente con el profesor Ricardo Quiroga, que ahora debe estar haciendo yoga o debe estar, no sé, con el Facebook buscando algunas aventuras. Bueno, el cambio de fases del agua. Miren lo siguiente, esto es la temperatura, ¿está bien? Esto es temperatura, ¿bien? Y esto es el calor, ¿sí? El calor, si voy para allá, voy aumentando el calor, ¿bien? Que va absorbiendo. Fíjense lo que ocurre, lo que decíamos recién. Yo parto de este punto, imaginemos, ¿está bien? Una temperatura negativa, o sea, abajo de 0 grados centígrados. Abajo de 0, esto es a presión atmosférica, como dijimos, ¿bien? Hasta abajo de 0 grados centígrados. El agua, ¿qué estado tiene? Sólido. 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 Bien. Vos le vas entregando calor y el tipo empieza a aumentar su temperatura. Aumenta, aumenta, aumenta. Listo, llegó a 0 grados centígrados. Ustedes saben que 0 grados centígrados es la temperatura en la cual ese hielo empieza a ¿qué? A hacerse líquido. A hacerse líquido, a fusionarse, a cambiar de fase. Listo. ¿Qué dijimos? Que el cambio de fase es a una temperatura fija. Cuando está cambiando de fase hay una temperatura fija, ¿sí? El universo fue creado tal que la energía que está absorbiendo, el calor es energía, ¿sí? La energía que está absorbiendo la está usando no para aumentar su temperatura, sino para cambiar de fase. ¿Se acuerdan? Como para que sus moléculas empiecen a tener una configuración de movimiento diferente. ¿De acuerdo? Que es lo que habíamos visto al comienzo. Entonces es así de maravilloso el universo. La temperatura queda fija y absorbe calor. Absorbe, 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 absorbe. Y llega un punto, una vez que absorbió, que se transformó todo ese hielo. De este punto a este punto la diferencia es que acá era todo hielo y en este punto es todo agua. Entonces lo que tengo acá es, en este punto estoy marcando rojo, es todo agua líquida a 0 grados centígrados. Yo le sigo entregando calor. Ven que aquí ese calor latente de fusión, ¿bien? Ese que dijimos como LF. Si yo ahora que está acá le sigo entregando calor, ya está toda líquida. Toda líquida está, ya no hay cambio de fase. Le traigo calor y el tipo que empieza a hacer. Empieza a aumentar la temperatura. ¿Está bien? Aumenta temperatura, aumenta temperatura, aumenta temperatura, sigue, hasta tener toda agua líquida a 100 grados centígrados. Si yo ahora le sigo entregando calor a esta masa de agua que ya está a 100 grados centígrados, ¿qué pasa con ese agua? Hierve. Hierve, empieza a cambiar de fase a fase gaseosa, ¿bien? Entonces acá empieza a entrar en juego el calor latente de vaporización. ¿Está bien? Esperen. Esto te va a darle entradas. ¿Está bien? Entonces acá, chicos, empieza a tomar en juego el calor latente de vaporización. Entra. O sea, empieza a cambiar de fase a gas, ¿bien? Llega a este punto y ya tengo todo gas a 100 grados centígrados. ¿Está bien? Ya está todo transformado a 0 grados centígrados. O sea que acá en el medio lo que tengo es una porción de esa masa inicial líquida y una porción de esa masa gaseosa. Acá tengo más líquido y menos gas, y acá tengo más gas y menos líquido. Cuando llego acá es todo gas, a 100 grados centígrados. Si yo le sigo entregando calor, ¿qué pasa? Empiezo a tener gas cada vez a más temperatura, o sea, empieza a aumentar la temperatura, aumenta, bueno, hasta que ocurra lo que ocurra. ¿Está bien o no? ¿Entendieron este gráfico? Es importante porque muchas cosas están basadas en ese gráfico. Con esos gráficos. Hay mucho problema. ¿Mucho problema que te refieres? ¿Mucha ejercitación o mucho problema porque son un quilombo? No, hay mucha ejercitación con gráficos de ese estilo. Perfecto. Este otro gráfico, que ustedes no lo van a ver así en función del tiempo. Profesor, una pregunta. ¿Por qué no te vas lejos? Sí, hágame una pregunta, alumno. Las pendientes de esas rectas inclinadas y los anchos de las partes horizontales, ¿están bien dibujadas así? No, este es bastante cualitativo, este grafiquito, ¿está bien? Porque las pendientes tienen que ver con los calores específicos y los anchos de las ramas horizontales con el calor latente, ¿está bien? Sí es cierto que este sea más grande que este, eso está bien, ¿está bien?
Pero justamente el de que la pendiente se puede sacar el calor específico de ahí, lo va a explicar el profesor Ricardo Quiroga, que espero que te dé bola cuando vos le hagas preguntas. ¿De acuerdo? Comprendido, alumno, señor. ¿me entendió, alumno? Comprendido, profesor. Bueno, alumno Ricardo Quiroga, alumno, el señor Ricardo Quiroga les va a explicar después un poquito más este tema de las pendientes, que es muy interesante. No sé usted qué opina del profesor Ricardo Quiroga, pero usted lo verá luego. Chicos, Es buen tipo, es buen tipo. usted dice que es buen tipo, Ricardo Quiroga, sus enemigos no dicen lo mismo, y tiene más enemigos que amigos, pero es otro tema ese. Este siguiente gráfico les voy a mostrar, chicos, que está en función del tiempo. Dudo que lo veamos en función del tiempo, pero es interesante a nivel pedagógico. Mírenlo. Esto es lo que ocurría ahí, ¿está bien? Y las pendientes se los va a después especificar un poquito el profesor Ricardo. ¿Está bien? Pero fíjense lo que ocurre. Esto está en función del tiempo. Lo que recién describí es lo siguiente. Yo tengo a presión atmosférica todo, ¿sí? Tengo hielo a temperatura bajo cero. ¿Está bien? ¿Está bien? Le empiezo a entregar, con el calor empieza a absorber, con el tiempo absorbe calor, ¿bien? Ese es el juego de este gráfico. Absorbe calor. Fíjense que el vaso tiene solo hielo. Hielo, 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 hielo. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Llega a un punto a 0 grados centígrados, absorbió todo y tengo hielo a 0 grados. Entro a temperatura constante. Acá entra en juego el calor latente, ¿sí? De fusión. Llego a este punto. Ven que en el medio que tenía hielo y agua. Llego a este punto. ¿Qué pasa? Es todo líquido. Aumenta de temperatura luego, ¿sí? Después llego a este punto. Es todo líquido a 100 grados centígrados. Le sigo entregando calor. ¿Está bien? Y se empieza a evaporar. En el medio tengo una porción de la masa líquida, otra porción de la masa gaseosa. Llego a este punto. Tengo todo gas a 100 grados centígrados. Sigo incorporando calor. Y lo que voy a hacer es tener gas que va aumentando su temperatura. Lo que a mí me importa este gráfico es que ustedes me digan, en esta torsión, ¿bien? ¿Qué calor entra en juego? ¿El calor latente o el calor específico? Recordemos, calor específico era misma fase, cambio de temperatura. Y calor latente es cuando está cambiando fase y se mantiene una temperatura. Latente. ¿Cómo? Perdón, ¿en qué parte? No, en esta partecita. Justo. Ah, está bien, en esta partecita. Ah, perdón, pensé que decías tipo todo el dibujito y eran las dos. Bien. Está bien, no. En este pedacito. ¿Qué calor es? Calor específico. Claro. En este pedacito. Latente. En este. Específico. En este. Latente. Y así, sucesivamente. Específico. Y no tengo ahí más está, dibujo. ahí lo tienen. No, ya está, perfecto. Calor específico del hielo, del agua, del vapor, calor latente fusión, calor latente vaporización. Esto nos suma ¿Sí? un punto más en el examen que viene, ¿no? ¿Qué cosa, che? ¿Que estén respondiendo? Claro. ¿Sabes qué pasa? Esto es Meet, entonces no puedo saber ni quién responde, por eso me voy a pasar el Zoom, ya me harté del Meet. ¿De acuerdo? Pero nosotros hacemos una listita y no hay problema, ¿eh? Bueno, dale, todo. me van respondiendo. Yo no puedo verlo, no sé ni si me están viendo, no sé. Bueno, chicos, entonces ahora están preparando su mente para esto que es apasionante, esta parte de la termodinámica, y que funciona así. O sea, el universo dijo, che, a temperatura constante, la energía que yo absorbo, o que cedo, depende para dónde voy, esto es reversible, ¿no? Que yo absorbo la voy a usar para cambiar de estado, pero no para cambiar la temperatura. Y después, cuando estoy en un estado único, ese calor que absorbo es para cambiar la temperatura y no el estado. Es algo muy particular. Un ejemplito corto es el siguiente. ¿Está bien? Calculemos la cantidad de calor necesaria para llevar de 15 grados centígrados a 50 grados centígrados la temperatura de 20 gramos de agua. ¿Está bien? Bueno, ¿qué fórmula uso, chicos? Acá estoy hablando de calor específico o de calor latente. A ver, vean todo lo que escribieron. No me respondan primero, les venga al cerebro. Vean lo que tienen escrito. Calor específico. Perfecto, calor específico. ¿Por qué? Porque de 15 a 50 grados cambia la fase. No escuché nada. ¿Por qué? Porque de 15 a 50 grados no cambia de fase. De 15 a 50 no cambia fase. Listo, me encantó. A presión atmosférica, bien, ya lo hablamos. Perfecto. Entonces, no cambia fase, está cambiando de temperatura. Está cambiando de temperatura, no cambia fase.
justamente es calor específico. Y es una cuentita, chicos. Esta formulita se usa así. Calor específico del agua la tienen que tener impresa en el cerebro como el teorema de Pitágoras. Es una caloría grados centígrados. La masa son 20 gramos. Y el delta T es temperatura final menos inicial. Final 50 grados centígrados, inicial 15 grados centígrados. Esto me da 700 calorías. Si simplifican, a ver si ustedes quieren, les simplifico, pero creo que no hace falta. ¿Está bien? Simplifican, este gramo está de denominador, ¿no? Se va el gramo con el gramo, ¿está bien? ¿De acuerdo? Se va a ir el centígrado con los centígrados de acá, con el 50 menos 15, ¿está bien? Ya se ve con esto dos, y me queda caloría. Pregunto, ¿qué signo tiene esto? Positivo. Si no me responde qué signo tiene Positivo. esto, me retiro. Un más gigante. Como es positivo, absorbió calor. Eso es lo que decía el signo. Fíjense ahora, si sobre el cuerpo realizo el proceso inverso, que va de 50 a 15 grados centígrados, ¿qué es lo que tiene que pasar, chicos, si algo baja de temperatura? ¿Qué le pasa al Y va sistema? a ser negativo. Está bien, ¿por qué? ¿Por qué va a ser negativo? Porque entrega calor. ¿Por qué entrega calor, chicos? Porque cede calor. De calor, eso. ¿Está bien? Sí, sí, entrega calor al sistema, cede calor, pierde calor. Che, paren que le tengo una entrada a alguien. Así que... Adri, ¿estás ahí o no? Acá estoy, Albert. Acá sé, no, recién cuando salí vi que estabas ahí. Sí, estoy acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Está todo bien? ¿Cómo están, Bárbaro. chicos? Acá, con calorimetría, que es un tema interesante. Con calor y calorimetría. Muy bien. Bueno, chicos, esto no lo anoten, ¿sí? No me vengan con, no, pero el profe va rápido, no anote nada. ¿Sí? Simplemente piensen en lo siguiente. Hay un dispositivo llamado calorímetro, ¿sí? Que es un recipiente que no intercambia calor con el medio ambiente, ¿bien? Cuando no intercambia calor con el medio ambiente, se le dice adiabático. Eso después lo van a reforzar un poco más cuando veamos procesos adiabáticos en la segunda parte de termodinámica. ¿Está bien? Pero es eso. O sea, no hay flujo de calor entre el interior y el exterior. Perdón, por ejemplo... pero no sí. es real un recipiente adiabático. ¿Existe? Es muy buena pregunta. Es un ideal, es una idealización. ¿Está bien? Por supuesto. Como mi 10 en el final de ustedes. Una idealización. Una idealización, sí. No, es una idealización, pero funciona muy bien, chicos. O sea, funciona muy bien. A ciertos niveles de cálculo funciona muy bien. O sea, el termo con el que hacen el mate, supuestamente es adiabático. No lo es, ni por casualidad, ¿no? Pero cumple esa función. Depende con qué error experimental vos tolerás el cálculo que haces. Hay ciertos recipientes que se pueden considerar adiabáticos. ¿Está bien? Pero es ideal. Pero esa idealización funciona muy bien. ¿Está bien? Hay un montón de cálculos que vos no haces, que la exactitud no existe nunca. ¿Bien? Pero que por eso laburas con márgenes de error. ¿Está bien? Pero sí, imagínense algo ideal. En este calorímetro se puede meter sustancias, se pueden meter cuerpos, se puede meter un cuerpo solo y se ve la temperatura, se puso un agitador como para que todo quede homogéneo. La idea es esta, es algo donde yo puedo poner dos sustancias y veo cuál es su intercambio de calor, por ejemplo. Sirve para medir el calor específico. No me anoten todo esto, por favor, saquen una foto si quieren. ¿Está bien? Pero la idea es esto, sirve para determinar experimentalmente calores específicos y latentes. Hoy, por ejemplo, estuve buscando el calor específico de la papa y de la zanahoria, que verán que tiene ciertos distintos efectos. Vieron que la papa quema cuando yo voy a comer. Digo, ¿por qué la papa quema y no quema otra cosa? Después el profesor Ricardo, no sé si está por ahí, se los puede explicar lo de la papa. Muy interesante. Chicos, si yo tengo varias sustancias, pueden ser varias, o 12.000, en un recipiente adiabático. Perdón, el profesor Ricardo dice que quema porque está caliente. Eso escribió, o sea, dos incumplimientos del profesor Ricardo. Primero les pedí que no escribían porque no veo lo que están escribiendo, porque el Meet tiene esta limitación, por eso me voy a pasar a Zoom. Y segundo, su respuesta es bastante irónica, así que ya a él le voy a bajar 3, 4, 5 puntos. Seguimos con la clase. Chicos, como es un recipiente adiabático, el calor, la sumatoria de todos los calores da 0. ¿Está bien? ¿Sí? Y si yo tuviera dos sustancias, ¿qué quiere decir? Si esta, que es la que está a más temperatura, esto ya lo hablamos, y esta a menos temperatura, si esta se dio 30 calorías, ¿cuánto absorbió esta? 30 calorías.
30 calorías. 30 calorías. ¿Está bien? Y es Profe, eso. esto sí es importante, ¿o no? Sí, por Lo de supuesto. la sumatoria. Sí, lo de la sumatoria, sí. Sí, lo que yo no quiero es que me copien toda la definición calorímetro. Pero sí, esto sí, la sumatoria de todos los calores da 0. La sumatoria de todos los calores da 0. Después Ricardo va a hacer un ejercicio de esto como ya hablé con él. ¿Está bien? La sumatoria de todos los calores es exactamente 0, chicos, exactamente. Y eso es importante. Bueno, entonces, acá a ver qué puse. Ejemplo. Bueno, es lo que dije recién. Si tenemos sola... Hola. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, escuchamos. Está bien. ¿Hubo interrupción de internet? No. No, creo que no. Perfecto. No, como que Bárbaro. entró alguien y no sé, una voz y se fue. Ok. Si tenemos solamente dos cuerpos y un cuerpo absorbe 10 calorías, el otro debe liberar también 10 calorías. O sea, es así. Es un sistema de este estilo. ¿Está bien? Uno da mucho y el otro recibe mucho. Es así. Bueno, y vamos a hacer este gran ejercicio, pues un gran ejercicio realmente. ¿Está bien? Cópienlo, y les voy a dar tiempo para que copien. Vamos, copien esto. ¿Cuántas calorías requiere un bloque de hielo de 40 kilogramos, que está a menos 20 grados centígrados, para pasar a presión atmosférica normal que tantas veces mencionamos, a los siguientes 3 estados? A, B y C, líquido a 40 grados centígrados, vapor a 100 grados centígrados, o 20 kilogramos de líquido a 100 grados centígrados en equilibrio con su vapor. ¿Está bien? Y ahí te dan datos. El calor latente fusión, ya lo comenté antes, ¿no? Pero del agua 80 calorías sobre gramo, el de vaporización es 540 calorías sobre gramo, y ahí eso es el calor específico, ¿bien? Del hielo, el del agua lo tienen que saber con el teorema de Pitágoras, con el nombre de sus mamás. El calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre gramo grado centígrado. Fíjense que es más chico que el calor específico del agua. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Copien todo eso, después vemos ese análisis que le dije y hacemos este gran ejercicio. Yo voy a cerrar esta noche con este ejercicio que es largo. ¿Está bien? Después seguirá el profesor Ricardo. Ahora les dejo copiar, no se desesperen. Solamente déjenme hacer lo siguiente. Un segundo. Copien este enunciado y dígame cuándo lo copiaron. Así seguimos con todo. Avísenme, chicos, vayan diciendo, ya está. Bueno, uno ya está. Sí. ¿El alumno Ricardo copió o no copió? Se ausentó. Se fue. No sé, me contó un pajarito que está en Tinder. Lo viste vos en Tinder. Por eso yo no compartiría pantalla. Por eso. El tema es
Claro, no hay que compartir. Está el profesor Ricardo y el alumno Ricardo. Bueno, chicos, supongo que ya copiaron, ¿sí? Hablando más allá de Ricardo. ¿Están copiando todavía? Dale. No, Yo ya estoy, basta, profe. terminé. Bueno, Una pregunta, profe. Antes de seguir con este ejercicio, ¿puedo hacer una pregunta corta de otro ejercicio? ¿La temperatura de equilibrio significa cuando está pasando de un estado al otro? no. Referiría temperatura de equilibrio? La temperatura, pero ¿te estás refiriendo al punto C o me estás hablando en general? No, en realidad es una pregunta del ejercicio 6. Pero bueno, como no lo íbamos a hacer. Sí, todavía no hablé. Todavía no hablé de temperatura de equilibrio, es algo que después va a ir entrando Ricardo. La cuestión es esta, mirá. Cuando yo tengo esto, pasa que no hice todavía ejercicio de esto, justamente. Eso viene después Ricardo, ¿bien? ¿Es a continuación de este Zoom? ¿O cuándo lo explicaría Ricardo? No, hoy. Después claro, de mí. Sí, después de mí. Gracias. Sí, la temperatura de equilibrio es esto, mirá. Ponele, vos en ese calorímetro tenés, vamos a hacerlo bien fácil, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está bien? Tenés una sustancia, ¿está bien? Tenés 1 kilogramo de una sustancia y 1 kilogramo de otra sustancia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Está bien, que tienen distintas temperaturas iniciales. Bueno, si vos haces este cálculo, la sumatoria de los calores, vas a tener con una temperatura final que es la temperatura de equilibrio, porque todo va a tener con la misma temperatura. ¿Está bien? Ok. Pero eso no significa que esté en un estado o en el otro. Es más, puede haber cambio de estado. O sea que siempre hay que sacar la temperatura final para eso. Sí, pero justamente eso, exacto. Ese ejercicio es el que vas a ir aprendiendo a medida que... Hay unas cuantas personas, a medida que avance la clase. O sea, para eso vamos, da pasito. ¿Está bien? Bueno. Pero es más, yo había preparado, pero no había llegado a tiempo, justamente este ejercicio. ¿Está bien? Mirá la idea. Se mezclan iguales cantidades de dos sustancias. La A de un calor específico, que se encuentra a 60 grados, con otra B de calor específico, una caloría 0 gramos centígrados, que se encuentra a 20. ¿Viste? Hay una 60 y una 20. Si no se produce ningún cambio de estado, una vez alcanzado el equilibrio, la temperatura de equilibrio es, y vos tenés que averiguar con la temperatura de equilibrio. Pero si esa es la idea, vos tenés una sustancia, otra sustancia, distinta temperatura, con distintos calores específicos. Che, cómo me rompe la cabeza esto del Teams, que tiene esto. Perdón, este no se llama Teams, del Meet. Que tengo que salir para... Aguante Zoom. Este es un típico ejercicio de eso, ¿está bien? Y ahí es donde se encuentra la temperatura de equilibrio, ¿está bien? Pero después Ricardo les va a explicar una temperatura de equilibrio. Yo quiero mostrarles este que es bastante largo. Copiado, listo. Chicos, ¿cuántas calorías requiere un bloque de hielo de 40 kilogramos? 40 kilogramos son 40.000 gramos, ¿está bien? A menos 20 para pasar a presión atmosférica al estado líquido 40. ¿Qué piensan de eso, chicos? Está a menos 20. Si está a menos 20, ¿qué estado es? Sólido. Y me están... Es sólido. Y me está diciendo pasarlo a líquido a 40. O sea que hay cambio de fase y cambio de temperatura. ¿O no? Sí. O sea que hay cambio de todo. Todo. Entonces voy a tener que usar las dos fórmulas, seguro, eso seguro. Perdón, una pregunta. Cuando decimos hay cambio de fase y de temperatura, ¿no es lo mismo que decir hay nada más de fase? Porque como que no está implícito que al cambiar de fase va a también cambiar de temperatura. O sea, ¿puede haber un cambio de fase sin cambio de temperatura cuando se necesita la temperatura para cambiar de fase? ¿Sabes cuál es el tema? Acá hay cambio de todo en el sentido de esto. Pensar lo siguiente, mira. Me quedó horrible, pero no importa. Lo importante es la intención. Se lee. Escuchame una cosita. La letra es hermosa. Las letras preciosas, obviamente. Escuchen esto. El celular no es bueno, entonces sacamos la foto. El tipo está a menos 20, ¿está bien o no? ¿Sí? Sí. 40.000 gramos está a menos 20, presión atmosférica, ¿no? Va a pasar de sólido a líquido, o sea, hay cambio de estado. Y también ves que hay cambio de temperatura, porque para pasar el cambio de estado, vos sabés que esto es agua, ¿está bien? Va a tener que pasar de menos 20 a 0 y después de 0 a 40, ¿o no? Sí. ¿Está bien? Es todo eso lo que tenés que evaluar. Es el punto donde cambia. Claro, pero
con todo lo que vimos, a ver, antes de la cuenta, puede tener que pasar de menos 20 a 0 en estado sólido. Después de 0 a 0, ¿sí? Porque tengo que pasar todo ese hielo que está a 0 grados centígrados, todo pasarlo a agua a 0 grados centígrados. ¿Está bien? Y después, ese agua que está a 0 grados centígrados, pasarlo a 40 grados centígrados. Que es el objetivo, te dice a 40 grados centígrados. O sea, diríamos que hubo solo cambio de estado si se trabara en 0 grados, digamos. Si se trabara en 0 grados, pero no te dicen que... o sea, si pasa menos 20 a 0, ¿está bien? Ahí no hay cambio de estado. De 0 a 0, sí. O sea, ¿y por cómo sabe que pasa de 0 a 0? Me refiero a cómo sabe que se fusiona. Y porque te dice que lo evalúe justamente en estado final líquido a 40 grados centígrados. Ok. Todo lo que pasa es esto, chicos. La parte de fase de hielo. Fase de hielo. ¿De qué pasa? ¿De qué temperatura a qué temperatura pasa? De 20 a 0. De menos 20 a 0. Entonces hago ese cálculo con la formulita de calor específico. Calor es calor específico al hielo por la masa, por la variación de temperatura. Calor específico al hielo 0,5 calorías gramos centígrados por 40 kilogramos por temperatura final menos inicial. ¿Cuál es la temperatura final? 40. Ah, 0, perdón. 0. Y la inicial menos 20. Menos 20. Menos 20. Escuchen, acá nadie me habló del 0 grados centígrados en el enunciado, pero yo tengo que tener la inteligencia de darme cuenta que si yo tengo de hielo y lo estoy pasando a líquido y en algún momento hubo un cambio de estado, ¿sí? ¿Está bien? ¿El 0,5 de dónde es, profe? De acá, ese calor específico del hielo. Ay, me olvidé el paréntesis, perdón. Está bien. Es un datito. ¿Y el 40 kilos no tendría que ser 40.000 gramos? Sí, mira, 40.000 gramos lo creo. Ah, está ahí, sorry. Y 0 menos menos 20 es más 20. Hago toda cuenta, me da 400.000 calorías. Sí, sí, es un ejercicio bastante estándar. 40 kilogramos de hielo, ¿se imaginan cuánto es 40 kilogramos de hielo? O sea, son todas medidas humanas, por decirlo así, de escala humana. Eso no se hace más. Me da 400.000 calorías. O 400 kilocalorías. Pero hablemos por ahora de calorías, después lo vamos pasando a kilocalorías. Chicos, a ver si me entienden. ¿Ahora en qué estado estoy? Ahora, líquido. Ahora estoy pasando, llegué a pasar para el estado líquido. Por eso, ahora en este punto, o sea, el sistema absorbió 400.000 calorías y está en estado líquido. Sólido todavía. Todavía está en sólido. Entonces, es hielo a 0 grados centígrados. ¿Está bien? Y ahora ese hielo tiene que pasar, todo ese hielo pasar a ¿qué? A líquido. Sí, ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, o sea que ahí tengo de 0 a 0, pasa. ¿Está bien? Después vamos a hacer el gráfico de esto. ¿Está bien? Entonces entra, hay cambio de fase, entonces entra el calor latente de fusión. ¿Está bien? El de fusión. ¿Sí? Por la masa. 80 calorías sobre gramo por 40.000 gramos, porque hay 40.000 gramos que pasan de estado. ¿Sí? Hacen la cuenta y da 3.200.000 calorías. Me había dado eso, pero me pareció como que era mucho. No, no es mucho. Profe, no entendí por qué no pasa, o sea, en 400.000 calorías, no sé por qué no está en estado líquido, no entiendo. Porque vos solamente usaste energía para pasar el hielo de menos 20 a 0, pero sigue siendo hielo. Es solamente el cambio de temperatura. Solamente por cambio de temperatura. Es hielo a 0. Y después le seguís entregando calor y pasa ahí empieza a fusionarse. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Y después que ya tengo en este caso todo hielo que ya es líquido, ¿está bien? Ya tengo esos 40.000 gramos de agua a 0 grados centígrados. ¿Y ahora cuánto hay que subirlo? Por lo que me dice acá el objetivo, ¿a cuánto tiene que llegar? A 40 grados. A 40. Entonces es lo que hago. Acá sí hay cambio de temperatura, pero sigo en la misma fase líquida.
calor específico del agua líquida, H2O líquido, dice ahí, por la masa, por la variación de temperatura. El calor específico del agua líquida es una caloría sobre gramos centígrado, por 40.000 gramos, por temperatura final menos inicial. La temperatura final, ¿cuánto es? 40 y la inicial es 0. Y esto me da 1.600.000 calorías. Perdón, profe. No leo bien que dice ahí calor específico, agua y después chiquito que tiene al lado. Leak de líquido. Joya. Profe, me perdí la parte de por qué pasó el 40 kilogramos a 40.000 gramos. O sea, ¿es lo mismo? De 40 kilogramos a 40.000 gramos. Sí, 40 kilogramos son 40.000 gramos. No, por eso, pero no cambia en el tema de las unidades. Ah, porque no pusiste Celsius, ¿no? ¿Puede ser? No, pero ¿dónde está? Usé esto, de acá hasta acá, simplifiqué gramo por pero gramo. por el de arriba. Del de arriba, o sea, el de fase hielo, usaste 40 y después usaste 40.000, por eso. O sea, pintó cambiar. No, en fase hielo, fíjate, el kilogramo lo pasé a gramo, ¿eh? Ah, ahí está bien. Sí, No solamente, está bien. Bueno, chicos, ¿cuánto absorbió toda esta masa de hielo en total? La suma a las 3, ¿entiendes? Entonces suma las 3 y ¿cuánto me da? 400.000 más 3.900.000 más 1.600.000 da 5.900.000. Si alguien que cuando abre el micrófono se escucha un motor. Bueno, estas 5.900.000 calorías también se escribe 5.200 kilocalorías, ¿bien? Porque obviamente una kilocaloría son 1.000 calorías. Y kilo cualquier cosa son 1.000 cualquier cosa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa primera inicial masa de hielo absorbió 5.200 calorías, kilocalorías para llegar a ese estado final de 40 grados centígrados. Punto B. Dígame cuando copiaron todo esto y vamos al punto B. Vapor a 100. Ah, listo. Entonces lo pongo ahí. El adiabático perfecto no existe, es una idealización, pero funciona muy bien cuando uno hace cálculos para un montón de cosas. Todo tiene un error experimental. Claro, todo tiene un error experimental o nada es perfecto. Pero funciona bien. O sea, todo funciona bien. ¿Se entiende? O sea, hay un montón de cosas hechas, desde un automóvil hasta la Estación Espacial Internacional, que es el máximo logro de la ingeniería y la física de la historia de la humanidad, tiene sus incertezas, pero sin embargo funciona bien. Y la Tierra es redonda, chicos. Vieron que hay gente que cree que la Tierra es plana, pero es redonda. Se lo juro por todo, por mi hija y por mi mamá, que es redonda. Y por Isaac Newton, que es una especie de Dios para nosotros los físicos. Yo ya estoy. Bueno, entonces voy a pasar al siguiente. El siguiente, lo que no hice, uno comete errores. Perdón. ¿Se ve la respuesta? Sí, pero está bien, la van a ver la respuesta, pero la idea es que vayan La pensando. vamos a ver antes. Claro, que vayan pensando un poquito. Ya la copié. Está bien, si copiaste tan rápido, bárbaro. Bueno, vamos al punto B. Vapor a 100 grados centígrados, chicos. Se imaginan en la cabeza lo que está pasando, ¿no? O sea, la pregunta es la misma, ¿Cuántas calorías requiere un bloque de 40 kilogramos a menos 20 grados centígrados para pasar a presión atmosférica al estado vapor a 100 grados? O sea que hielito va a tener que pasar de hielito a menos 20, a hielito a 0, después cambiar de estado, ¿está bien? De 0 a 0 para cambiar toda esa masa, pasarla a líquida. Después ese líquido pasarla todo a líquido a 100 grados centígrados. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y después Igual pasar la primera parte no es la misma que antes. Por supuesto, porque el hielo es el mismo. Desde la segunda hasta cambiamos. En vez de ir hasta 40, va hasta 100.
Claro, ahí está. En vez de 40 vas hasta 100 y después ese 100, porque ahí vas a tener agua a 100, lo vas a tener que pasar a vapor a 100. Claro, otra vez. Claro, y ahí el de 100 solo. Y ahí de 100 solo. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Entonces voy acá, y acá escribí muy feo, pero está escrito. Mirá que no me lo acuerdo, ¿eh? No, está perfecto. No, lo vamos a ir sacando. Lo tenés anotado, nos vamos fijando atrás. Entonces, dice el punto B, vapor a 100 grados centígrados, e inicial es el hielo, ¿bien? O sea, el estado inicial sigue siendo el hielo. Entonces acá un gráfico, o sea, una descripción así muy rápida. Después vamos a poner un gráfico buenísimo. De estado sólido pasa a líquido, de líquido a gaseoso. Bien, vamos a tener que hacer todo esto. De menos 20 pasa a 0 y 0 a 100. Pero todo esto involucra cambios de estado y demás. Bueno, chicos, lo que dijimos antes. Tengo el hielo a menos 20 y lo paso a 0. ¿Está bien? Eso lo tienen claro, entienden por qué, ¿no? Tengo que pasar primero, empiezan en el hielo a menos 20. Lo paso a 0. Ahí había involucradas 400.000 calorías que absorbió. Sí. Lo hicimos en el ejercicio previo. ¿Me creen? ¿Sí? Sí. ¿Qué fórmula usé ahí para pasar menos 20 a 0? ¿La de calor específico o la de calor latente? Específico. Chicos, la de calor específico dice delta T. O sea, sí dice delta T porque es variación de temperatura. Latente. Pero para pasar a fase hielo, o sea, de menos 20 a 0, ¿está bien? Hay cambio de temperatura. Y la de calor específico dice delta T, la fórmula. Listo, tiene que haber cambio de temperatura. Después de cambio de fase, de sólido a líquido, habíamos visto que tenía 3.200.000 calorías. Sí. ¿Está bien? O sea que ahí lo que tengo es el líquido, ¿está bien? A 0 grados. Y después lo que tiene que hacer, ¿sí? Es la fase esa líquida pasarla a 0 a 100. De 0 a 100. ¿Estamos de acuerdo o no, chicos? Sí. Perfecto. Y uso la formulita en este caso de calor específico. ¿Sí? Calor específico del H2O LIC, masa, variación de temperatura. Esto es una caloría sobre grados centígrados, 40.000 gramos, finales 100, inicial 0. Da 4 millones de calorías. ¿Qué te pasó? Otra vez. Ok. ¿Está bien? ¿Y ahora qué es lo que tengo, chicos? Hasta donde está el puntito rojo este que indico. ¿Qué es lo que tengo? Ahora Hasta el ahí. cambio de fase. Sí, pero O hasta sea, ahí. ahí estoy estando el líquido. Hasta ahí. Hasta ahí, ¿qué es lo que tengo? Todo líquido, ¿a cuánto? ¿A qué temperatura? A 100 grados. Exacto. Temperatura final 100 grados. O sea, acá yo tengo todo líquido a 100 grados. ¿Sí? Esto es cuando en la olla están por hervir el agua. O sea, viste que la pones a hervir y todavía está como que aparecen las primeras burbujitas. ¿De acuerdo? Bueno, están ahí, en ese punto exacto. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver el cambio de fase. ¿Sí? ¿Cuál es el cambio de fase? Para que hay gente que está entrando. A ver, ¿cuántas líneas tenés de señal para adentro? Claro. Dos. Chicos, ahora viene el cambio de fase, ¿bien? De líquido gaseoso, digamos. Exacto, es de líquido Claro, gaseoso. vapor. Yo tenía líquido a 100 grados centígrados y tengo que pasar todo a vapor a 100 grados centígrados. Por me lo hice acá, chicos, vapor a 100 grados centígrados. Entonces, no hay cambio de temperatura, pero hay cambio de fase. Entonces uso la formulita de cambio de fase, que es más fácil incluso. Calor latente de vaporización por la masa. El calor latente de vaporización es un dato numérico que está acá. 540 calorías sobre gramo por 40.000 gramos. Y esto me da 21.600.000 calorías. Un número gigante, mucho más grande de los números que veníamos usando antes. Sí. ¿Está bien? Mucho más grande. Mucho más grande. ¿Esto por qué es, chicos? ¿Por qué se les ocurre que cambiar de estado líquido que estaba a 100 a estado gaseoso a 100? ¿Por qué esto involucra tantas millones de calorías? Fíjense, el primero era 400.000, este es 3 millones, 4 millones, este es 21 millones. ¿Por qué creen que el cambio de fase de líquido a gaseosa tuvo que absorber tanto calor para lograr ese cambio de fase? ¿Por qué lo consideran? Porque se mueven, entonces se mueve mucho más en gaseoso. Bueno, está muy bien, está muy bien. Claro, el estado gaseoso requiere una configuración de movimiento moléculas mucho más
fuerte que la que es un gas, que la que es un líquido. Entonces necesita absorber muchas calorías para que toda esa masa de agua llegue a ser vapor. ¿Sí? Exactamente. ¿Y cuántas calorías requirió todo este proceso? La sumatoria de todas. 7 millones. Entonces 400.000 más 3.200.000 más 4 millones más 21.600.000 da 21.200.000 calorías, que son 29.200 kilocalorías. Sí. ¿Otra vez? Sí. ¿Está bien o no, chicos? ¿Sí? Estoy haciendo la cuentita. Es una cuentita. ¿Ahí Habré me escuchan sumado bien o no? mal, porque me dio 27.200.000. ¿Qué sumé? Chicos, ¿ahí me escuchan bien o no? 32. Sí, escuchamos bien. ¿Me escuchan bien ahí? Ok. Bárbaro. Estaba regulando volumen. Si sumás bien, te va a dar ese número. $200.000. Sí. 4 millones. ¿Da ese número o no da ese número? Sí, profe. Eso, perfecto. Me había dado diferente y me había olvidado poner un 0. Bueno, y vamos al siguiente, a ver. Vamos al siguiente. ¿Voy al siguiente? ¿Ya copiaron todo? Yo sí. Sí. Bueno, nuevamente a este debería de haber hecho esto. Bueno, punto C. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me está pidiendo? A ver. Me está diciendo que el estado final sean 20 kilogramos. Acordemos que empezamos con hielo de 40 kilogramos. 20 kilogramos de líquido a 100 grados centígrados en equilibrio. No, no es el mismo el C. Fíjate bien. El punto B te pedía todo vapor a 100 grados centígrados. Y el punto C te está diciendo 20 kilogramos de líquido a 100 grados centígrados en equilibrio con su vapor. Ah, no, perdón, pensé que era tipo otro nuevo. No, está bien, te entendí. Está muy mal, perdón. Es el mismo ejercicio punto C. ¿Quiere que hayan 20 kilos que estén en líquido y el resto en vapor? ¿O Claro. cómo es lo que pide? Eso es lo que pide. Que su estado final, en vez de ser vapor a 100, todo vapor a 100, es 20 kilogramos de líquido y el resto en vapor. Porque no tiene las calorías suficientes para llegar a evaporarse todo. Excelente, esa es la conclusión. Excelente, me gustó escuchar eso. No tiene las calorías suficientes. O sea que va a dar más chico que el punto B. Claro, sí, tiene que dar menos. Exactamente, va a dar menos. Y porque es menos cantidad también. No, por eso no es. Es menos cantidad que se evaporó. Pero lo que es esto, chicos. Claro. 20 kilogramos de líquido a 100. En equilibrio con su vapor. En equilibrio quiere decir que el vapor también está a 100. ¿Está bien? Eso es equilibrio. Claro. ¿Está bien? ¿Cuánta masa de vapor hay? Porque el vapor tiene masa, pesa, no es que... 10 kilogramos. ¿Cuánto? 10 kilogramos. ¿Por qué 10? No, 20. 20 porque eran 40 en total. Claro, por eso, chicos, la masa se conserva, ¿bien? O sea, que... Sí, al punto C. Yo sé que el estado vapor es un estado complejo para la mente, pero imagínense hielito. Tengo 40 kilogramos de hielo, lo caliento un poquito, ¿está bien? Le entrego un poco de calor y quedan, de esos 40 kilogramos de hielo, quedan 20 kilogramos de hielo y... Claro, quedan 20 que son vapor. Claro, si ya está a 0 grados centígrados, y van a quedar, por si ya se está fusionando, y va a quedar 20 de líquido, ¿está bien? No se pierde la masa. Los átomos siguen estando ahí. ¿Está bien? Bueno, es el mismo ejercicio, chicos, o sea, puedo empezar a hacerlo. Y ahí tiene la respuesta. 20 kilogramos de agua líquida, ¿está bien? A 100 grados en equilibrio con vapor. La masa al vapor es 40 kilogramos menos 20 kilogramos, son 20 kilogramos. Se entiende por qué, ¿no? Porque no se destruyó ningún átomo, los átomos siguen estando. El Big Bang generó una masa de energía que era tanto y sigue conservándose toda esa masa de energía. Bueno, después se generaron los átomos, varias cositas, y llegamos a esto, pero acá no se pierden los átomos. ¿Bien? Dios dijo tanta energía, toda esa energía se transformó y quedó en la misma, no se perdió. Bueno,
O sea, todo es igual salvo el cambio de fase porque es otra cantidad de gramos. O sea, ¿no? Sí, exactamente. Todo es La igual. fase de hielo de pasar de menos 20 a 0 es lo mismo, 400 kilocalorías. Lo escribí en kilo, ¿bien? El cambio de fase de sólido a líquido, o sea, los 40 kilogramos de hielo a que pasen a 40 kilogramos de agua, todo a 0 grados centígrados, son 3.200 kilocalorías. Fase líquida, de 0 a 100, ¿sí? Líquido, todo líquido, eran 4.000 kilocalorías. ¿Está bien? ¿Estamos o no? Sí. Y después viene el cambio de fase, que yo ya anoté parcial. ¿Por qué Parcial, parcial? con exclamaciones. Exactamente, con exclamaciones, porque no pasa no pasa toda la masa. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tengo hasta acá? A ver, chicos, ¿qué es lo que tengo acá? Clean, acá. ¿En esa parte sola o en total hasta ahí? Hasta exactamente el punto rojo. Bueno, tengo que del hielo cambió a líquido Sí. toda la masa, pero de líquido a vapor no cambió toda la masa. Bueno, pero para, eso hasta acá digo, ahí. hasta acá, no veamos eso. ¿Hasta acá qué tengo yo? ¿Líquido a cuánto? A 100. Claro, hasta ahí tengo líquido a 100. Ahora, viene lo que recién la chica me decía, viene un cambio de fase parcial. Como me dicen que tengo que tener 20 kilogramos de líquido a 100, ¿está bien? Solo cambio la fase 20 kilogramos, ¿sí? A vapor. Por los otros 20 quedan en líquido, ¿se entiende? Entonces, cuando hago el calor cuando calculo el calor está absorbido, es el calor latente de vaporización por la masa. 540 calorías sobre gramo por 20.000 gramos, por 20.000, no por 40.000, porque solamente la mitad pasó a otro estado y da 10.800 kilocalorías. ¿Está bien? Eso es el cambio de fase parcial. ¿De qué? De agua que estaba a 100 a vapor. ¿Está bien? Pero hay un agua que sigue estando en líquido. 20 kilogramos en líquido en equilibrio con su vapor. El otro vapor son 20 kilogramos. Y la sumatoria de todos estos calores involucrados da 18.400 kilocalorías. ¿Están de acuerdo o no? ¿Se entendió esto último? Medio picante. Sí, tengo menos calorías, entonces se reduce menos. Menos de mi masa llega menos. Sí, obvio, por supuesto, eso entendió. Bueno, muchas gracias que me hayan dicho entendido. Esto queda plasmado en un gráfico, bellísimo que hice acá, ¿está bien? Y que le saqué una foto. Está lindo. Es el mismo, está bien, es el mismo el ejercicio, Chenoma, no me copien el enunciado. Es el mismo. Más o menos esta escala, más o menos, ¿está bien? Más o menos. Pero fíjense que esto es de menos 20, llega a 100 grados. Y fíjense, este eje X está más relativamente a escala. ¿Qué pasó con los eran 40 kilogramos, ¿no? Con esa masa, ¿qué pasó? Estaba a menos 20, pasó a 0 y absorbió 400 kilocalorías, ¿se acuerdan? Después usó 3.200 kilocalorías en cambiar de fase. Taca, calor latente. Pum, llegó acá. ¿Está bien? Ahora esa 400, 3.200 a 3.600. ¿Sí? Después, ¿qué tenían acá? Líquido a 0. ¿Sí? Ya está. ¿Qué empieza ahora? A absorber calor y empieza a cambiar de temperatura estando en estado líquido. ¡Pum! Llegó ahí. ¿Sí? Acá absorbió 4.000 calorías, que en la suma total es 7.600 calorías. ¿Qué es lo que pasó acá? Que tenía líquido a 100 grados centígrados. Absorbe muchísimo calor. ¿Se acuerdan que vimos que era mucho calor para cambiar de fase? Acá hay cambio de fase. Todo lo que ustedes ven así es cambio de fase. Todo lo que vean así es una sola fase y variación de temperatura. Acá no hay variación de temperatura, todo 100. Y acá es todo 0. Tuvo que absorber muchísimo calor para llegar a toda esta masa de agua a 100 a vapor a 100. Y después, si le sigo entregando calor, va a ser vapor cada vez más caliente. Vapor a 120, vapor a 180, vapor a todo lo que quiera. ¿Está bien? Este punto en particular, acá en el medio que clavé, 18.400, justamente es el punto C, ¿de acuerdo? Donde uno venía cambiando de fase, pero quedó a mitad de camino. ¿Está bien? Por eso quedó 20 kilogramos de líquido en equilibrio con 20 kilogramos de vapor. ¿Sí? Lo que es importante es que este tramo, cualquier punto intermedio, hay un cambio de fase. Lo dijimos 300 veces, hay un cambio de fase. Está en el mismo lugar y hay cambio de fase. ¿Sí? Pregunto algo, en este punto, ¿qué hay? ¿Más vapor o más
agua? Más agua. Perfecto. En este punto cae más vapor o más agua. Más vapor. ¿Y en este punto del medio? Está en una fase de intercambio. 20 y 20. 20 y 20. Es lo mismo, 20 kilogramos y 20 kilogramos. Sí. Lo mismo pasa acá, chicos. Sí, en este puntito, ¿qué hay? ¿Más hielo o más agua? Más hielo. Perfecto. ¿Y en este puntito qué hay? ¿Más hielo o más agua? Más agua. Más agua. ¿Y en este puntito qué hay? Un equilibrio entre el agua y el hielo. No, ahí, exactamente ahí. Ahí. No, pero en ese puntito clavado. Hay agua, toda agua. Toda agua a 0 grados. Ya acá es toda agua a 20, toda agua a 40, toda a 60, 80. ¿Está bien, chicos, o no? ¿Sí? ¿Dónde se marcaría entonces el cambio de fase? O sea, en toda esa línea. El cambio de fase es toda esta línea. Y el cambio de fase es toda esta línea. Calor latente, calor latente. Sí. Exacto. Che, Ricky. A ver si está ahí. Ricardo. Está por el chat, está hablando en el chat. Sí, estaba peleando en el Le chat. Así que dije está. 30 veces que no escriban en el chat porque yo no leo en el chat. Estamos hablando de tu gráfico. Ricardo está opinando sobre mis gráficos en Hay el una chat. chica que dice si puede volver al punto C porque no alcanzó a copiar. Sí, obvio. Pero díganmelo, no lo puedo leer, chicos. El Meet tiene esta limitación, por eso la próxima clase es en Zoom. La próxima clase el lunes la arranco yo, ¿de acuerdo? Yo solo a los Aparte, jueves. la chica no tiene micrófono. Acá ¿Cómo? estoy, Albertito. Vos sabés que me lleva tiempo conectarme porque mi teléfono está a punto de explotar si lo tengo conectado permanentemente. Qué excusa estatal la tuya, ¿eh? Bueno, escuchen lo siguiente. Che, Ricky, ¿querés que, una chica va a terminar esto, ¿querés que del próximo en Ya el que hay... terminó. No, los chicos ya se cansaron de vos. Listo, esto lo das vos, listo. Dale. Escuchá, Ricky, de esto solamente comenté, porque justamente me hablaron de la temperatura de equilibrio, cosa que apenas mencioné. ¿Está bien? Sí. Pero justamente este ejercicio apuntaba a eso, a buscar la temperatura de equilibrio. Si querés hacerlo vos Por o favor, hacer... explícalo, Ricardo. ¿Cómo? Por favor, explícalo, Ricardo. Sí, yo ya tengo anotado los que hicieron comentarios adversos en contra mío. La que dijo lo del Tinder, la que dijo que... ¿Qué tiene de malo eso? Eso es juventud. El que el gráfico estaba reprolijo y otro que usó regla para trazar el gráfico. Ya los tengo identificados. No, Ricardo, mire, se llama igual que mi papá, Ricardo. Uy, qué grave. Debe ser un buen tipo. No. No, justamente. Mirá, te mato. Bueno, chicos, el humor es muy bueno usarlo combinado con la docencia y la pedagogía. Es posta que está comprobado, incluso he leído libros de pedagogía que capta más la atención, además de ser mejor onda, ¿bien? Más onda. Perdón la hora, Es recién todo psicológico esto, chicos. ¿Cómo? Es todo psicológico, acá nada es verdad. Por supuesto, todo psicológico. Bueno, Profe, una pregunta. Sí. ¿El PowerPoint ese lo van a subir? Siempre me preguntan lo mismo, nunca lo subo. Sí, lo subimos, lo tenemos subido. Vale, Sí, lo tengo. Sí. No lo va a Bueno, si les parece a Ricky, le damos, mirá que los amachaqué, le damos unos 8 minutos, ¿te parece? Hasta si pueden ir al baño a buscar un mate, agua o algo, y ahí seguís vos, Sí, 8 y 30. 8 y 30 arranca Ricardo Quiroga. Bueno, son 8:28. Listo, 8:30. No, Dale. sonó